Hola, ¿qué tal? Los saluda Elliot nuevamente y en este video vamos a revisar el tema de referencias relativas y absolutas. Bien, una referencia es precisamente cuando nosotros tenemos un dato en alguna celda de Excel y estamos trabajando en otra área de trabajo y queremos tomar este punto para conectarnos con esta información, y ya sea que la utilicemos de alguna forma o simplemente sea parte de un proceso, el cual vamos al final de cuentas a concretar como un mismo eslabón para alcanzar un resultado. Entonces hay dos tipos de referencias. La referencia relativa es una referencia que cuando nosotros ejecutamos una fórmula, ¿sí?, y vamos posicionándonos en el área de trabajo, va cambiando y se va acoplando de acuerdo a la necesidad que tenemos. Excel tiene la capacidad de poder entender hasta cierto punto lo que estamos haciendo con una fórmula específica, y después de esto, cuando tú te desplazas por el área de trabajo, pues empieza a hacer este procedimiento por sí solo y lo ajusta a las celdas. En muchas ocasiones, incluso si nosotros tenemos una fórmula ya condicionada en una celda y hacemos alguna modificación a las celdas, Excel tiene la capacidad también de detectar si hubo movimientos, si se incrementó la fila, la columna, etcétera, y ajusta las fórmulas. Todo esto lo hace porque tiene una referencia relativa. La referencia absoluta, por el contrario, es una referencia donde tú fijas una celda específica o fijas un valor específico, y aunque tú te desplaces por tu hoja de trabajo, o si tú haces algunos cambios, por ejemplo como insertar filas o eliminar filas o columnas, siempre se va a mantener fijo ese valor en la celda. Entonces, en la mayoría de los casos utilizamos más la referencia relativa. Francamente es lo más común. Pero hay casos específicos donde la referencia absoluta nos puede beneficiar bastante. Entonces, vamos a ello. Aquí tenemos la simulación de unos estudiantes y tienen trabajos en clases, tareas y puntos de examen. Entonces, vamos a ver cómo trabaja la referencia relativa y la referencia absoluta, ¿sí? Bien, entonces, aquí vamos a primeramente ver una celda que se llama estándar, que esto estándar es lo que ellos deberían haber entregado en total, ¿sí? O cuál es el punto máximo de comparación. Entonces yo puedo decir, ok, vamos a ver trabajos en clase. El total de trabajos en clase pues fue de 20 puntos. Tareas pues fueron 10. Y puntos de examen pues fueron 100, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a ver cómo trabaja una referencia relativa, que es a la que estamos sobre todo más acostumbrados, ¿no? Entonces digamos que yo, por ejemplo, en la referencia relativa, quiero trabajar con el examen, con los trabajos en clase. Entonces vamos a poner aquí cuánto fue el promedio que alcanzó cada estudiante respecto a tus trabajos en clase. Vamos a utilizar una referencia relativa. Yo puedo poner igual, ¿sí?, a lo que sacó Michael, y lo voy a dividir entre 20. Entre 20 nada más, vamos a dejarlo así. Entonces me dice que sacó el 0.66%. Si yo autocompleto esta información, vamos a jalarlo, en automático, vean cómo está trabajando la referencia relativa. Yo aquí estoy trabajando con B3, luego automáticamente se cambia a B4, B5, B6, B7, B8, B9 y B10, ¿sí? Entonces en automático hizo este cambio para todos, ¿vale? No tuve aquí ningún problema porque yo estoy colocando una constante. La constante es un valor que no cambia. Entonces yo automáticamente puse el valor 20, ¿sí? Y ya con eso queda. Esa es una forma en la que yo podría trabajar con referencias relativas. Sin embargo, si yo quiero establecer una referencia absoluta, por ejemplo, yo podría decidir que una celda en cuestión se quede fija. Vamos a ver cómo trabajaría esto. Si yo quisiera, por ejemplo, por poner un ejemplo particular, imprimir dentro de la boleta que voy a estar imprimiendo cuál fue el objetivo de trabajos. Por ejemplo, yo aquí puedo poner el objetivo de trabajos en clase, ¿sí? Y yo no quiero colocar directamente el 20 porque
por una u otra razón probablemente este valor vaya modificándose, es decir, con la entrega de trabajos este valor puede ir variando, ¿sí? Sin embargo, yo quiero congelar este número en lo que viene siendo los objetivos de entrega de trabajos. Esto sería un poquito diferente, porque aunque los valores estén fijos o se vayan incrementando, lo que quiero yo fijar es la celda. ¿Sí me explico? Entonces vamos a fijar esta celda en completo, ¿no? Entonces, para nosotros crear una celda con valor absoluto, vamos a utilizar el signo de pesos antes de la letra y antes del número. O bien podemos colocarlo antes de la letra y antes del número. Podemos elegir una de las dos o las dos, ¿sí? Entonces, si yo coloco nada más, por ejemplo, que el signo de pesos esté antes de la pura letra, va a estar variando con los números, ¿sí? Por ejemplo, si yo selecciono, vamos a poner, aquí está en la celda B2, ¿vale? Pero nada más está congelada la pura columna. Entonces yo hago esto, por ejemplo, ¿sí? Aquí en este caso me va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque realmente lo que congelé nada más fue la columna. Entonces en este caso es una celda mixta, ¿sí? Una referencia mixta. Pero ¿qué pasa si yo congelo también lo que viene siendo el número? Entonces ya tenemos lo que es la columna y lo que es la fila, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede. ¿Vale? Tengo aquí en todos B20. Entonces tengo 20, perdón. B2, 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 B2. Todos tienen el valor 20. ¿Por qué? Porque queda de forma absoluta, ¿sí? Entonces de esta manera yo podría, por ejemplo, independientemente el valor vaya cambiando, se vaya incrementando o disminuyendo, yo no tengo que preocuparme por ponerle ese valor a todos. Yo lo puedo dejar fijo y yo nada más cambio el valor aquí. Por ejemplo, ¿sabes qué? Que al final fueron 30 trabajos y se cambian todos. ¿Sabes qué? Que al final fueron 50 trabajos, ¿sí? Entonces se queda congelado independientemente yo donde me ponga. Yo puedo, por ejemplo, ponerme aquí y el valor se queda congelado, ¿no? Queda congelado. Entonces es una forma en la que esto no va a variar. De esta forma es como podríamos considerar una referencia absoluta. Pero ¿qué pasa? Y esto es muy común cuando tenemos fórmulas que combinan tanto valor de referencia dinámica o relativa con una absoluta. Esto pasa muy común. Entonces vamos a hacer una fórmula donde podamos hacer esto. Digamos que yo quiero colocar el mismo ejemplo que habíamos visto de lo que viene siendo el porcentaje de alcance. Porcentaje de alcance en trabajos para cada uno de los estudiantes. Yo voy a delimitar mi valor, que en este caso es la celda de B2, que es el objetivo de clase total o el estándar que debieron haber entregado, y vamos a sacar el promedio para cada estudiante, pero no voy a colocar el número, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, uno como docente vas generando trabajos, vas trabajando con los estudiantes día a día, y puede ser que al final tú pensaste que eran 20 y al final fueron más. Entonces podemos definirlo desde el principio, que esto esté conectado, ¿sí? Entonces vamos a hacer una referencia relativa y absoluta al mismo tiempo. Entonces vamos a poner que el trabajo de cada estudiante se divida entre el total, pero lo vamos a colocar con signo de pesos antes de la B y antes de y el 2. Ustedes pueden apoyarse en esta barra para poder estar escribiendo. Eso es algo que también es muy recomendable para que no tengan ese problema, ¿no? Entonces vamos a darle aquí y enter. Bien, entonces ya tenemos aquí que los trabajos de Michael se van a dividir entre el total, el estándar. Y yo quiero que conforme vayamos avanzando hacia abajo, quiero que Excel tenga la capacidad de ir haciendo esta misma operación, el estudiante entre el total. Entonces vamos a completarlo, ¿les parece? Aquí voy a autocompletar y vean cómo funciona una fórmula mixta. Se va desplazando hacia abajo con cada estudiante, pero deja congelada lo que viene siendo la celda absoluta, ¿sí? Entonces de esta manera yo ya puedo demostrar cómo funciona pues este tipo de dinámica entre lo absoluto y lo relativo. Ya en este caso, pues nada más para completar, pues yo lo que podría hacer es simplemente darle el valor de porcentaje correctamente y pues ya lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que yo ya tengo referenciado estos trabajos, pero si yo sigo avanzando en mi dinámica de clase
Y en las actividades, si al final fueron 25, pues yo le puedo poner aquí 25. ¿Sí? Que sabes qué, que fueron 30. Y aquí yo estoy cambiando los valores, que me entregó 20, por ejemplo, que me entregó 30. ¿Sí? Pues ya yo puedo estar, sin necesidad de estar formulando a cada rato, yo puedo dejar todo establecido de una manera completamente fija. Entonces, bueno, espero que les haya sido de utilidad esta práctica y nos vemos hasta el próximo video. Chao.